Muy bien, amados hermanos, mujeres anónimas, mujeres valientes estamos estudiando, ¿verdad? Y el principio en esta mañana dice, la fe genuina de una madre tiene efectos generacionales, ¿no? La fe genuina de una madre tiene efectos generacionales. ¿Cuántos somos resultados de la fe de nuestros padres? A ver, ¿cuántos? ¿No? Amén, ¿no? Yo también, yo soy el resultado de la fe de mi madre. Mi mamá nos mandaba sin zapatos a la iglesia, porque éramos muy pobres. Me acuerdo que un día, regresando de la iglesia, veníamos por la sombrita corriendo porque nos quemaba el pie, porque vivíamos en Villa El Salvador. Y por la sombrita, y justo para una distancia de aquí allá al frente, estaba nuestra casa y no había sombrita. Y encontramos un papel periódico con mi hermanito y lo recogimos y poníamos el papel y en eso que una de esas se rompe el papel y nos empezamos a quemar los pies y a gritar, mi hermanito y yo, ¿no? Y mi papá sale, mi papá era 1,85 m, imagínense, grandazo, ¿qué pasa? Ya, no lloren, dice, ¿no? Y así, pero somos el resultado de la fe de una madre, ¿verdad? De la fe de nuestros padres, ¿no? Y son efectos generacionales, ¿verdad? ¿Por qué? Porque mi hijo, por ejemplo, es creyente. Mi nieta está siendo criada en la fe del Señor. Mire, efectos generacionales. ¿Por quién conoce mi mamá el evangelio? Conoce por su suegra. Imagínense, por su suegra, mi mamá conoce el evangelio, miren, ¿no? Y su mamá de mi mamá conoce el evangelio a los 80 años, imagínense, ¿no? Entonces, la fe genuina de una madre tiene efectos generacionales. Ojo, una madre que confía en Dios, que hace que su vida dependa de Dios, es un espejo donde su hijo se estará mirando. Eres un espejo donde tu hijo se estará mirando. Tu fe es un espejo donde tu hijo se mirará, donde tu hijo, tu descendencia se preparará para el futuro. ¿Ya? Hoy hablaremos de dos mujeres que están en la Biblia, que no se les nombra mucho, pero que dejaron una herencia de una fe genuina y no fingida a su hija, a su hijo y a su nieto, ¿no? En medio de una cultura romana donde el padre tenía la máxima autoridad, estas mujeres supieron sembrar en su hija y en su nieto la fe en Jesucristo. Vamos a hablar en esta mañana de Loida y Eunice. Loida, la mamá de Eunice. Eunice, la mamá de Timoteo. Loida, la abuela de Timoteo. Mire, por tanto vamos a ver el trasfondo. El trasfondo es lo siguiente. Loida, abuela de Timoteo, era una judía que vivía fuera de Israel en la ciudad de Listra, ubicada en un lugar llamado Galacia, que es la actual Turquía. Casada con un conciudadano, de la cual tuvo una hija llamada Eunice. Se supone que Loida posiblemente habría quedado viuda. Y en medio de ese ambiente idolátrico mantuvo su fe judía como principio de vida. ¿Qué podemos aprender de Loida? Que cuando amamos a Dios, no importa dónde estemos, no importa rodeada de qué tipo de personas estemos, no importa que los que nos rodean, nuestros familiares, porque Loida se asume que estaba rodeada de familiares que no practicaban la fe judía, ¿no? Ella no le importó. Ella no se dejó influenciar, ella mantuvo su fe.
¿no? Ella mantuvo su fe porque su fe estaba enraizada en su corazón, ¿no? Yo recuerdo mucho esto en mi vida, cuando me alejé del Señor, ¿no? Y me querían invitar a las fiestas patronales, ¿no? Y me decían, vamos a una fiesta. ¿Así? ¿Cuál fiesta? La fiesta de Santa Tanta, ¿no? Ya. No, pero ¿por qué? Porque yo no creo en los ídolos. Yo no creo, le decía así. ¿Pero por qué? No, porque yo soy cristiana. Y me decían, ¿tú, cristiana? Me decían, ¿no? ¿Por qué? Porque no daba testimonio, ¿no? Pero sin embargo estaba enraizado en mi corazón, no a la idolatría, no a los ídolos, ¿verdad? A diferencia de Loida, pues, ¿no? Loida sí daba ejemplo de su fe. Era una mujer separada, consagrada en su fe judía, ¿verdad? Ella estaba enraizada en su fe y por eso nada la alejó de su fe, nada. En medio de un mundo hostil, en medio de un mundo donde personas que no amaban, no practicaban su fe, ella permaneció. Loida es un ejemplo, ¿no? De que, por ejemplo, de aquellas damas que tenemos un cónyuge inconverso, ¿no? ¿Qué hizo ella? Loida no importó que su cónyuge fuera inconverso, ¿no? A ella lo único que le importó es vivir con principios de vida, con principios que a su esposo no tenga por qué reclamarle qué fe practicaba. Hoy en día las mujeres creyentes que tienen sus esposos inconversos, los esposos que le dicen, voy a ir a hablar con tu pastor, mira cómo te portas, ¿no? ¿Verdad? Así nos dicen, ¿no? ¿No? Y a veces sí es justificado la queja de este esposo, como a veces no, ¿no? A veces sí, de verdad quieren ellos tener la razón sin que la tengan y bueno, ¿no? Ese ya es otro asunto. Pero podemos aprender dos principios de la vida de Loida, ¿no? Una, que no le importó rodeada de quién estuvo, lo que le importó es que ella mantuvo su fe. Luego, no le importó que su cónyuge fuera inconverso, no se dejó seducir por él, no se dejó atraer por su estilo de vida de su cónyuge, no. Ella mantuvo su fe, ¿no? Y de dónde se sabe que su esposo de repente en algún momento se convertiría al judaísmo, ¿no? No se sabe, no lo dice la historia, pero de dónde se sabe, porque la Biblia habla de eso, ¿no? De que las mujeres sin palabras podemos ganar a los maridos inconversos. Otra enseñanza acerca de Loida, ¿no? Que Loida era una mujer de fe que no se rinde. En la cultura judía, dice, era un baldón que un hijo se case con alguien que no fuera judía, porque estaba prohibido. Y lo dice en Deuteronomio, capítulo 7, versículo del 3 al 4, dice. Y no te aparentarás con ellas, dice. No darás a tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, dice. Porque desviará a tu hijo, dice, de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos. Y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. ¿Por qué Dios prohíbe que una mujer se case o un varón se case con un inconverso, ¿no? La razón de esta prohibición es porque corren el peligro de apartarse de las cosas de Dios. Corren el peligro de desviar su fe. Lo pasó con Salomón, ¿no? Se desvió, ¿no? Y este cónyuge iba a influenciar para mal, ¿no? Sin embargo, la ley judía decía que si un varón judío se casaba con una no judía, dice, sus hijos dejaban de ser judíos. Pero si una mujer judía se casaba con un no judío, los hijos eran considerados judíos.
¿no? Y ustedes dirán, ¿por qué la preferencia? ¿Por qué? Porque en esa cultura el varón tenía la potestad de decidir con quién casarse, la mujer no. La mujer tenía que obedecer a los padres, someterse a la voluntad de los hermanos. Entonces, por eso Dios en su justicia dice, ¿no? Si una mujer es obligada, es entregada a un varón que no conoce, que no practica la fe, sus hijos seguirán siendo judíos, ¿no? ¿Qué nos enseña, amados hermanos? Que depende de nosotros. Ya, nos equivocamos. Hemos buscado un inconverso. Hemos buscado un hombre, una mujer que no cree en Jesucristo. Ya, ¿qué nos compete? Mantener nuestra fe. Ser de influencia a esa mujer, a ese varón, a esa mujer. Tenemos que influenciar. Tenemos que ganarlos, dice su palabra. No, tenemos dice, tenemos que mostrarle testimonio. Por eso en 1 Corintios 7, del versículo 13 al 14 dice, si una mujer tiene marido que no sea creyente y él conviene en vivir con ella, no lo abandones, dice. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula es santificado en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos mientras que ahora son santos. Miren. Entonces, tu fe hace santos a tus hijos, haces santo a tu esposo, a tu esposa, ¿no? Nuestros cónyuges inconversos son separados para Dios por nuestra fe. Ya, ok, nos hemos equivocado, buscamos un cónyuge inconverso, pero no nos condenemos. El mayor arma de Satanás para destruir un matrimonio de un inconverso con un creyente es la condenación. Es querer escuchar las palabras de nuestros propios hermanos en Cristo y decir, ay, con un no creyente te has casado. Ay, ¿cómo pudiste buscar una filistea? Te dicen, ¿no? No, hermanos, aún en medio de eso, Dios puede obrar. Dios a través de tu vida, Dios puede mostrarse ante toda esa familia, quizás idólatra, quizás pagana, que practica el ocultismo, la hechicería. Tu fe puede mostrarles a ellos, ¿no? Cuando ellos te digan, oye, vamos al brujo para que me lea las cartas porque siento una mala vibra, tú digas, no, vamos a orar. Dios es más poderoso, ¿no? Porque a veces Dios usa nuestras necedades para introducirnos a un lugar donde hay tinieblas, donde no hay luz, donde no hay esperanza de salvación. Porque si alguien va y le predica a esa persona, ellos no lo van a aceptar. Nuestra hermana Miriam con la hermana Marta afinadita tiene un testimonio tremendo sobre esto, ¿no? Nuestra hermana Marta tenía a su hija, también le inculcó la fe, pero ella desviada se buscó un inconverso, ¿no? Y este inconverso tenía una hermana que ya tenía 3 días para morir, ya su hija tenía cirrosis al hígado, ¿no? Y entonces la hermana Miriam con la hermana Marta se pusieron en ayuno y oración y le dijeron a este muchacho, dile a tu mamá que vamos a ir a orar por tu hermana. Y él dijo, no vayan porque mi mamá echa agua a los evangelistas. Dice, ¿no? ¿Así o no, Miriam? No vayan, yo no sé si mi mamá les echa agua y les pega, yo no sé. Era ahí en Colón, al frente del Polvos Chalacos, en Colón, ahí en una quinta que es, uy, Dios mío, ¿no? Es terrible esa quinta, ¿no? Pero ahí llegaron ellas.
Llegaron y el Señor obró. El Señor sanó a esa joven. Y toda esa quinta fue alumbrada por la salvación. Ahí alcohólicos recibieron la salvación. Hombres perversos, que la lisura era su estilo de vida. Ellos creían que mientras más lisura podían hablar, más fuertes iban a ser. Cada vez que yo iba a empezar la prédica ahí, ese hombre empezaba a vociferar, hasta que le dio cáncer a la lengua. Le cortaron la lengua. ¿Y saben qué? Después verlo sentado ahí escuchando la palabra. Miren. Pero así, amados hermanos. Miren, la fe de Blanca se llamaba esta sierva, ¿no? La fe de Blanca, inculcada por su madre, a pesar que ella estaba rebelde, separada de Dios, llegó la salvación a toda esa quinta. Miren. Nuestros cónyuges inconversos son separados para Dios. Son separados por Dios por nuestra fe. Dios ya no los ve como paganos, Dios ya no los ve como muertos espiritualmente, no. Dios ya los ve que en cualquier momento, por la acción tuya, por tu trabajo arduo, por tu perseverancia, por tu testimonio, Él será salvo. Así lo ve el Señor. Así lo ve, ahí está. Amén, ¿no? Por lo tanto, tenemos que trabajar para llevarlos a la salvación. La palabra de Dios dice que podemos ganar al cónyuge inconverso sin palabras, dice. Sin palabras. No le digas, te vas a ir al infierno. Hijo del diablo, has venido borracho. Váyase a dormir por allá. No. Sin palabras, dice, ¿no? Sin palabras. Y dice, con amor, ¿no? La Biblia dice que el amor todo lo sufre, todo lo soporta, todo lo espera. Ahora no estamos hablando de pues que te van a venir a golpear, no, sino que puedes sufrir, ver que todavía no se cumple tu deseo de ver salvo a tu marido o a tu esposa, ¿no? Dice, con paciencia, ¿no? Soportándose unos a otros, dice, ¿no? A pesar que la ley ordenaba no casarse con no judíos, la hija de Loida, Eunice, lo hizo, dice. Pero Eunice no dejó su fe tampoco. ¿Por qué? Porque vio a su madre, y es más, Eunice permitió que Loida la ayudara a criar a Timoteo en la fe judía, ¿no? Miren, podemos aprender eso, ¿no? Y Eunice influenció tanto en su cónyuge, miren, un cónyuge romano, un cónyuge pagano, donde en un hogar romano la máxima autoridad era el esposo. Sin embargo, Eunice influenció tanto en su cónyuge que éste le permitió a Eunice que le ponga a su hijo un nombre con significado. Y Timoteo significa uno que honra a Dios. Imagínense. Él no le dijo, no, ponle el nombre de ese futbolista tal, no, ponle el nombre del rockero tal. No, ¿por qué? Porque él entendió que Eunice era una esposa sabia. Él entendió que Eunice, criada por su madre, junto con su madre, Loida era una suegra prudente, una suegra que sabía honrar a su yerno. ¿Cuántas suegras honramos a nuestras nueras y a nuestros yernos? Ojo. ¿Ah? Nuestras suegras, nosotras las suegras tenemos que honrar a nuestras nueras, a nuestros yernos. Yo tengo un hijo varón nada más, no voy a tener yerno, tengo mi nuera, ¿no? Pero yo he visto a mi madre honrar a sus nueras también.
He visto a mi madre honrar a sus yernos, ¿no? Ella bendice a sus yernos, ¿no? A veces yo voy y digo, mamá, Vicente, hija, entiende a tu marido, ¿no? Me parcha, ya no me puedo quejar en ella ya, ¿no? No me quejo porque ya sé que le va a dar la razón a él, ¿no? No es una suegra que envenena, que me envenena, sí, no. ¿Te dan cuenta? Yo he visto tristemente suegras envenenar a los cónyuges al punto todavía de que le quitan el hijo, ¿no? Dámelo, hijito, para que no le des ni un sol, quítale la bebé, quítale y yo te la voy a cuidar, te la voy a criar, ¿no? ¿Eso está bueno? No, hermano, ¿no? Entonces, Loida y Eunice nos dan un buen ejemplo. Eunice fue una mujer influyente en su esposo. No lo deshonraba, pero con sutileza, con la sabiduría que Dios le dio, ella logró dejar que su esposo le dé el gobierno de su hijo y que le inculque la cultura judía. Luego tenemos a Loida, también la abuela, una mujer de fe que no se rinde, ¿no? Eunice, la hija de Loida, decide casarse con uno judío, ¿verdad? Este hecho le dio muchas razones a Loida para distanciarse de Eunice, dice, ¿no? Y también para distanciarse de su nieto Timoteo. ¿Qué aprendemos acá de Loida? ¿No? Como madres, nosotros no podemos ser aliados de Satanás cuando nuestros hijos toman malas decisiones. Yo aprendí eso en mi vida, el mejor aliado de Satanás para destruir a nuestros hijos somos los padres. ¿Por qué creen que nuestros hijos se esmeran en portarse mal? Se esmeran en deshonrarnos, se esmeran en desobedecernos, para que nosotros digamos, déjalo, que pague, que sufra, que se golpee. Ahí, ¿no? Por eso. Pero Loida nos da ejemplo de una madre que a pesar que tuvo a Eunice, su hija, que le desobedeció y se casó con un no creyente, con un no judío, ella no la soltó, la perdonó. Ella, Loida, empezó a influenciar en Eunice. Cuando vio que Eunice tuvo un hijo, ella dijo, no, a mi nieto también le voy a inculcar la fe. Loida permaneció y vio logrado el sueño de toda madre, que su descendencia fuera fiel a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué permaneció Loida al lado de Eunice? Porque la perdonó. Muchos de nosotros no perdonamos los errores de nuestros hijos. Muchos de nosotros nos llenamos de altivez, de soberbia y no los perdonamos. Pero cuando tú lees la palabra, tú vas a encontrar que el joven es necio, el joven es insensato, el hijo es contumaz. Ahora tú dirás, no, pero mi hijo ya es adulto, ya es grande. Es contumaz. ¿Por qué? Porque él todavía tiene en su corazón el resentimiento de niño. Porque no has arreglado cuentas con tu hijo. Loida arreglaría cuentas con Eunice. La perdonó, el poder del perdón. El poder del perdón permitió que Loida permaneciera al lado de Eunice y de su nieto Timoteo, convirtiendo a Timoteo en el pastor más joven con una fe genuina. Al punto que en Hechos 16, 1 y 2, Pablo le dice, Timoteo, tu fe es genuina porque tú la heredaste de tu abuela y de tu madre. Miren,
Qué lindo sería que acá nuestros nietos, nuestros hijos le digan, oye, tú eres igual a tu abuela y a tu mamá, eres igual a tu abuelo y a tu papá, tú eres igual, así de ferviente, ¿no? De guerrero, de fuerte, de fe, ¿no? Que esos son hermosos halagos, ¿verdad? Pero ¿qué puerta abrió eso en Loida? Lo abrió el perdón. El perdón. Y hoy tú te puedas confrontar y examinar. ¿Has perdonado las ofensas de tu hijo, de tu hija? ¿Has perdonado los errores de tu hijo, de tu hija? Estuve en el Megaplaza el día martes, creo, y mientras que veía correr a mi nietita, se me acercan unas entrevistadoras y me preguntan, ¿no? Y me dicen, ¿de qué está usted arrepentida? Y yo, va a escribir, ¿no? Y de ahí dije, no, porque el Señor, yo ya perdoné. Y de lo único que sí puedo arrepentirme, porque me hubiese gustado hasta ahora del día de hoy decir, terminé mis estudios, terminé mi carrera, es eso, ¿no? Pero no porque me condenen, ¿no? Simplemente porque siempre te preguntan, ¿no? ¿Vas a la RENIE? Estado de, ¿cómo se llama? Ya, está grado de instrucción, ¿no? Grado de instrucción, secundaria nomás pongo, ¿no? Y de ahí todavía le digo, no sé, también estudié superior, pero no terminé, ¿no? Para allá, porque me queda ese vacío, ¿no? Pero, y no sé cómo veo que la chica, ¡plum!, me toma una foto. Y veo, y hay un periódico mural ahí donde dice, va a estar mi foto y va a estar de lo que estoy arrepentida. Imagínense, ¿no? Imagínense si yo hubiese puesto, estoy arrepentida de esto. Qué vergüenza, ¿verdad? Teniendo a Cristo en mi corazón. ¿Cómo? Entonces Dios no ha obrado en mi vida. No, ¿verdad? El perdón, hermanos. Perdonemos a nuestros hijos, perdonemos a nuestras suegras, perdonemos a nuestros suegros, perdonémoslos, ¿no? ¿Para qué? Para poder influenciar en esa familia. La mejor decisión que tomó Loida en 2 de Timoteo 1:5 dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. En algún momento de la vida de Loida y de Eunice, ambas reconocieron a Jesús como el Mesías. Yo tengo una percepción, es mi percepción. Pienso que Loida y Eunice, mujeres conocedoras de la palabra, mujeres que siempre estudiaron las escrituras, ellas habrían visto que las señales del Mesías se habían cumplido. Y es por eso que ellas, cuando se encuentran con Pablo, ya Timoteo ya conocía a Cristo en su corazón. Y Eunice y Loida conocían a Cristo en su corazón. ¿Qué nos muestra esto, hermanos? Que tu nieta, tu nieto, cuando venga al colegio y una de sus compañeras le diga, oye, tú me gustas. No es nada de malo que dos mujeres se gusten. Ella diga, no, mi mamá y mi abuela me enseñaron que Dios me hizo mujer y que yo me tengo que fijar en un varón. Me llamó una amiga que yo le he predicado desde señorita, antes de que tenga 3 hijas, y me dice, no sé qué hacer. Le he encontrado a mi hijita de 9 años que tiene chateando con su compañerita de 9 años y su compañerita le habla de enamoramiento y mi hijita le ha estado correspondiendo. ¿Qué hago?, me dice, desesperada. Yo lo único que le dije fue, yo te advertí, te dije que siempre le leas a tus hijas la palabra. Sí, me dice, ¿cómo me arrepiento? ¿Qué hago? Que haz doblar tus rodillas, orar, lee tu Biblia todos los días con ella y enséñale. Pero miren,
niños vacíos, niños sin principios, niños sin principios de la palabra. Y el diablo los engaña, ¿no? Yo pienso que mi percepción es que Loida y Eunice vieron las señales, se enteraron, han crucificado y encima leyeron ahí, Rey de los judíos. Ellas habrían dicho, Él era nuestro Mesías. No se dice cómo ellas conocieron al Salvador, no se dice, ¿no? Pero se dice que sí, ya lo conocían y habían influenciado en Timoteo la salvación. Aunque la salvación es una decisión personal, tiene efectos generacionales. Eunice, casada con un no judío, reconoce a Jesús como Salvador y Señor. Casada con un no judío, lo reconoce, ¿no? Y esto nos lleva a Hechos 16:31. ¿Qué dice? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. No dice ahí, solo si tu familia es creyente, van a ser salvos. No, basta que tú creas, dice, basta, ¿no? Y Eunice muestra una vez más la mujer sabia que fue. Inculcó a su hijo Timoteo la salvación, el camino de Jesucristo. El efecto generacional de una decisión, amadas hermanas. La salvación llegó a Loida y a Eunice, comenzando así su camino de fe. Hoy tú has comenzado tu camino de fe. Quizás tienes solo a un hijo creyente, quizás a uno solo, pero el Señor te ha prometido. Cree y serás salvo tú y tu casa. Mire, mi madre, a pesar que muy joven aceptó a Cristo en su corazón, ella dice que aceptó por medio de su suegra a los 22 años. Pero el dolor, el sufrimiento que mi padre le hacía pasar, y encima mi abuela, dice, era muy consentidora de mi papá. Eso hizo que mi madre no quiera congregar, no quiera asistir, ¿no? Pero es increíble cómo ella sí nos mandaba a nosotros, ¿no? ¿Cómo? Y mi abuela, mis tíos, conocen a Cristo por mis oraciones. Mis tíos conocen a Cristo por mis oraciones. Cuando yo tenía 30 años, empecé a orar por cada uno de los hermanos de mi mamá. ¿Ya? Y ellos llegaron a aceptar a Cristo en su corazón. Y siento en mi corazón que solo uno de ellos no lo logró. ¿Y saben por qué? Porque él practicaba mucho el ocultismo, la brujería. Y cuando ya yo llegué a su vida de él para predicarle, ya su mente estaba trastornada. Él veía visiones, veía cosas. Y yo pienso que él no fue salvo. Pero después todos los hermanos de mi mamá fueron salvos. ¿Por qué? Porque ellos vieron mi cambio, ¿no? De esa muchachita rebelde, voluntariosa, malcriada, caprichosa, que hacía lo que quería, un cambio rotundo en mi vida. Y cuando yo hablaba con ellos me escuchaban, hermano. Ese cambio que yo di hizo que ellos puedan escuchar la salvación de Jesucristo. Loida y Eunice comenzaron su camino de fe.
Hoy yo te animo a que tú, si has comenzado tu camino de fe y todavía no ves todos los frutos que deseas, que no te desanimes. Mi abuela recibió a Cristo a los 80 años. ¿Por qué? Porque uno de sus hijos se enferma de cáncer. Y este tío de joven había conocido a Cristo. Y él mandó a traer a un pastor. Y por medio de ese pastor, como mi abuela amaba mucho a ese hijo, y para que Dios lo sane a ese hijo, mi abuela acepta a Cristo en su corazón. Pero no, Dios se lo llevó. Pero aún así que Dios se lo llevó, mi abuela, desde ahí, vayan a verla. Día y noche leía su Biblia. Día y noche, amados hermanos. Y Dios le dio vida hasta los 97 años. Ella salió caminando al hospital. Yo creo que hasta los 92 años habrá lavado sus frazadas. Mire, Dios le dio vida a mi abuela. Le regaló salud. Ninguno de sus huesos fue quebrado. ¿No? ¿Por qué? Por la fe. Tenemos que tener fe, hermanos. La fe en nuestro Señor Jesucristo es el mayor tesoro que tú le puedas heredar a tus descendientes, a tu familia, a tu parentesco. No importa rodeado de quienes estés, no importa. Lo que importa es que ellos vean en ti un verdadero creyente, como Jesús dijo de Natanael: he ahí un verdadero israelita, en el cual no hay pecado. Que tú puedas estar en medio de muchos inconversos y todos digan: no, él no es de nosotros, no. Perdónanos, ¿no? ¿Te ha pasado que te han dicho así? Perdónanos, estamos hablando mal. Ya cállate, y estás ofendiendo al hermano, ¿no? ¿Sí o no? Así dicen. ¿Por qué? Porque hay testimonio, porque tú no te estás contaminando con ellos, ¿verdad? Lo más precioso de Eunice y Loida es que ellas le transmiten a su hijo y a su nieto la fe en Jesucristo, en Jesucristo, ¿verdad? Y Timoteo, Pablo le dice, ¿no?, a Timoteo en 2 de Timoteo 3, 14, 15, le dice: pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Jesucristo. ¿Qué convertirá en sabios a nuestros hijos? ¿Qué convertirá en sabios? La palabra que tú le leas desde niñitos, desde pequeños. Léanle la palabra a sus pequeños, léanle la palabra, hermanos. Hermanos, no pierdan tiempo. El diablo está como león rugiente buscando a quien devorar. Tienes un hijo adolescente, cuídalo, protégelo, ámalo, rodéalo con tu protección. Si se porta mal, no lo rechaces, no lo condenes, más bien ámalo más. Porque acuérdate de esto, serás el mejor aliado del diablo para destruir a tu hijo. Timoteo mostró el conocimiento de las Escrituras y fue un candidato para pastorear una iglesia. Y él decía: soy muy joven, Señor, soy muy joven. Y Pablo le dice, ¿no?, Timoteo, que ninguno tenga en poco tu juventud, porque tu fe es genuina. Porque todo lo que tú conoces y sabes es porque tu madre y tu abuela te lo enseñaron desde la niñez.
Por lo tanto, estás capacitado, estás preparado para pastorear. Amén. La lección para hoy dice, ¿no? Como padres y abuelos, no sabemos hasta dónde Dios quiere llevar a nuestros hijos. No lo sabemos. No sabemos cuando tú lo instruyes en el camino del Señor, tú no sabes si tu hijo va a ser un evangelista, un pastor, un buen consejero, un profeta, un maestro de la palabra. No sabemos, hermanos. Pero lo que sí tú te puedes tener satisfacción en tu corazón es que tú puedas decir, desde pequeñito lo instruí, desde pequeñito lo instruí. Yo apliqué este principio en mi niño desde los 5 hasta los 13 años, ¿no? Y eso que sembré en mi hijo hasta ahora le sirve. Hasta ahora le sirve, amados hermanos. Por eso, tú como abuelo, tú como padre, tú no sabes cuál es el destino espiritual de tu hijo, ¿no? Vemos, por ejemplo, no sé mucho, perdónenme si me equivoqué, me corrigen, pero yo veo en el presidente Bukele, ¿no? ¿Es creyente, Josué? ¿Es creyente? Más o menos. Ah, bueno, y entonces, pero ¿cómo él habla de Dios, no? Habla de Dios. ¿Por qué? Porque desde niño habrá sido instruido, ¿no? Habrá sido instruido, ¿no? Igual, ya, quizás no es un buen ejemplo él, ¿no? Pero, ¿qué hay de nosotros? A nosotros que nuestros padres, en medio de su fe no instruida, nos llegaron a llevar a Cristo, ¿no? Yo, por ejemplo, nunca leí la Biblia. Nunca. Yo solo recuerdo que cuando iba a la escuela dominical y aprendí a leer, en esta pared decía, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y en este lado de la pared decía, yo soy el pastor, ¿no? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Eso nomás yo recuerdo. Yo aprendí a leer mi Biblia recién cuando me convertí a los 25 años. Y yo me gané una Biblia Plenitud en un sorteo, porque yo estaba que me peleaba con Dios. Estaba sentada y decía, esto es para mí, este es mi camino, no me habré equivocado. Y estaba en una reunión de damas y dicen, ¿no? Y la ganadora, y yo estaba diciéndole a Dios, dame una señal, por favor, que estoy bien, estoy haciendo lo correcto. Y dice, y la ganadora es Margot. Y yo, Margot, volteo para acá, volteo para allá. No, tú, me decían. Yo, sí, ¿no? Y me gané una Biblia Plenitud, una Biblia de estudio en el año 95. ¿Y saben qué me sorprendió? Que la pastora que me lo dio y todas las hermanas me miraban y me decían, Dios tiene grandes cosas para ti. Tú no te imaginas a dónde te va a llevar Dios. Wow, mira lo que Dios te ha dado. Y yo decía, no entendía. Y recuerdo que ese día, yo siempre, como había empezado a ir a la iglesia, mi hermano tenía su Biblia, yo no tenía Biblia. Y mi hermano me dijo, no quiero que te lleves mi Biblia. ¿Qué? No quiero, no agarres mis cosas. Ya me fui triste, ¿no? Señor, no puedo comprarme una Biblia. Este es mi camino. Previo a eso, hermanos, yo había puesto el vestido largo y en este lugar puse el pantalón, el lápiz labial, las sombras,
Y acá puse el vestido y la Biblia, ¿no? Y me arrodillé y le dije, ¿cuál es? ¿Qué tengo que seguir? A mí me gusta pintarme, me gusta el pantalón, no me gusta el vestido, le decía a Dios, ¿no? Si esto es bueno, haz que yo lo ame, le decía a Dios. Haz que yo lo ame, Señor, por favor. Guíame a dónde tengo que ir, ¿no? Y recuerdo que fui a la iglesia porque por la radio buscaba yo las prédicas, ¿no? Eso fue en Argentina, Buenos Aires, y daban la dirección. Y me di cuenta que la iglesia estaba a la espalda de donde yo vivía, miren. Y doblando mis rodillas me fui hacia la iglesia y mi hermano me ve con su Biblia y me dice, no te lleves mi Biblia. Peor todavía, miren, ¿no? Y ese día yo me fui, hermanos. Dios me dio una Biblia. Llegué a una iglesia donde unas estaban con pantalón, otras estaban con vestido, otras estaban con bermudas, miren. Pero a todas les vi resplandeciente. A todas les vi el amor de Dios en sus corazones. Y entendí que no es la vestidura la que te cambia, es tu corazón. Porque ¿de qué me servía a mí ponerme un vestido si mi corazón decía, no me gusta el vestido? Y después entró una moda en Argentina que usaban puros vestidos, puros faldones de hindú, vestidos hindú, faldones hindú. Y puro faldones hindú paraba yo en la iglesia, ¿no? Miren. ¿Por qué? Porque Dios nos ama, hermanos. Porque había sembrado en mi corazón la palabra. Mi madre me había enviado a la iglesia. Y en medio de toda mi necedad, porque fui una niña muy sacrificada por el diablo, muy maltratada por Satanás. La maestra de escuela dominical no me quería. Por eso yo admiro a esas maestras. Las amo porque veo cómo adoran a los niños. A mí la maestra de escuela dominical, yo iba a la escuela dominical, ¡plum!, me tiraba a la puerta. Agarraba a los niños, pasa tú, ¡plum!, me botaba. Y el pastor de la iglesia me traía y me sentaba en la banca. Y en la banca yo me tiraba debajo del piso, me arrastraba y los sugieres me querían ahorcar, hermanos. Y por eso, así echada en la banca, leía ahí, ¿no? Yo soy el camino y acá. Pero miren, amados hermanos, tú no sabes a dónde Dios te va a llevar, a tu descendencia, cuando tú le inculcas la palabra. Tú no sabes, no pierdas las esperanzas. Transmite tu fe a tu descendencia, transmite tu fe a tu nuera, transmite tu fe a tu yerno, transmite tu fe, hermano. Podemos ver que Timoteo tenía una fe genuina. Un joven llegó a pastorear una de las iglesias, ¿no? Fue un joven aventajado de tal manera que el apóstol Pablo lo tomó como su discípulo. Otra lección que debe calcar, que debe impregnarse en nuestros corazones es: si te equivocaste y buscaste un cónyuge inconverso, no te condenes y no te dejes influenciar por el entorno. Tú influye en ese entorno, tú sé la luz y la sal en ese entorno. Lo que importa en ti es que tu fe sea enraizada. Tu fe esté tan enraizada que nadie te mueva de tu lugar. Tu fe esté tan enraizada en tu nieto, en tu nieta, en tus pequeños, que cuando ellos crezcan algún día, nada los mueva de su lugar. Así como yo, miren, vamos a la fiesta de la patrona tal. No. Pero si tú no vas a la iglesia. Sí, pero no, había en mi corazón, no a la idolatría, ¿no? Principio de vida para madres, dice, ¿no? Modelar en la descendencia lo que es seguir a Jesús
en medio de una cultura decadente. Que tu descendencia vea que lees la palabra y la vives de modo cotidiano. Josué, antes de morir, dijo: si ustedes quieren, ¿no? Si te parece mal seguir el camino de Jehová y irte tras los dioses de los amorreos, ¿no? Dice, si a los dioses a quienes han servido tus padres cuando estuvieron al otro lado del río, ¿no? Si te parece mal servir a Jehová y prefieres servir a los dioses de los amorreos, es tu decisión. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová, dijo Josué antes de morir. Y Dios le dijo a Josué 1:8 al iniciar su ministerio, le dijo: Josué, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Podemos concluir que dice una lección: que tu descendencia vea que lees la palabra y la vives de modo cotidiano. Y que tú puedas escuchar la exhortación de Dios a Josué. Josué, si quieres que todo te vaya bien, de día y de noche meditarás en esta palabra. Iglesia, queremos que nuestro camino prospere. Queremos crecer espiritualmente. Queremos ver a nuestra descendencia, ver con una fe genuina, de día y de noche, que te vean meditar en la palabra. Que no le digas: ve a leer tu Biblia, desobediente, malcriado. No, que ellos te vean leer y se acerquen a ti. ¿Qué haces, mamá? ¿Qué haces, papá? ¿Qué haces, abuelo? ¿Qué haces, abuela? ¿No? ¿Qué a mí mi nieta me dice tita? ¿Tita qué? Tita, tita. Otros le dicen papá, papá, ¿no? Papá su nombre le dicen, ¿no? Papi. Que tu nieto, tu hijo se acerque y te diga: ¿qué haces? Y tú le hables, le digas: estoy leyendo mi Biblia. Estoy leyendo el secreto de la prosperidad. Estoy leyendo el poder donde yo voy a encontrar para ser fuerte y tener éxito. Iglesia, necesitamos influenciar en nuestra descendencia. Amén.